Muchas gracias, señor presidente. La sesión anterior habíamos quedado que terminaba la intervención mía y finalmente se postergó para el día de hoy. Yo quisiera dejar planteado aquí algunos interrogantes ante la presencia del señor viceministro y la directora de Crédito Público. El documento COMPES 3808 del año 2014 básicamente decía que la estrategia fiscal del gobierno se orientaba a una serie de principios: la estabilidad de las finanzas públicas, la estabilización de la deuda en el mediano plazo, el manejo responsable y disciplinado del presupuesto y la priorización del gasto. Dicho eso, yo quisiera dejar acá planteado que el marco fiscal de mediano plazo que se nos entregó hace unos meses ya señalaba que para el año entrante el déficit del Gobierno Nacional Central iba a estar por el orden del 3.6% del PIB. Obviamente hay una serie de variables adicionales al momento en el que fue presentado ese marco fiscal que podrían hacer suponer que el déficit puede ser aún mayor. Eso incluiría una ponderación de lo que corresponde al precio del petróleo en la proyección original del gobierno que no se ajusta a la realidad. Eso también obedece a nuevos compromisos fiscales que puedan surgir para la nación, entre los que puede estar la intervención de algunos elementos del parque térmico, donde puede haber sobrecostos por tipo de interés en la deuda, etcétera, sobre los cuales creo que el gobierno no se pronunció y nos lleva prácticamente al mismo déficit del Gobierno Nacional Central del año 2010. Lo otro que me parece importante decir acá es que entre el año 2010 y el año 2015, el valor de la deuda pública externa ha aumentado 63%. Ha pasado de 43.000 a casi 63.000 millones de dólares y nos parece oportuno que se debata sobre cuál es la estrategia que tiene el gobierno para que esa deuda se reduzca, porque en la exposición de motivos pareciera que el año 2016 no existe. Todo se empieza a arreglar a partir del año 2017 y creo que ahí faltan precisiones. También creo importante, señor viceministro, que el gobierno nos diga cuál va a ser la fuente ideal de composición de ese cupo de endeudamiento en caso de que se emplee en su totalidad, porque obviamente ante cualquier cierre que se pueda presentar en el acceso a los mercados para los emergentes o cualquier aumento significativo de costos, es pertinente que se le diga al país cómo se va a manejar la composición con los entes multilaterales. Ahora déjeme pasar, presidente, al segundo punto y me refiero al doctor Alejandro Gaviria, al señor ministro de Salud. Señor ministro, usted sabe que por usted siempre he profesado amistad, muchísimo respeto, pero quiero hacer una pregunta muy puntual frente a algo que es de interés de todas estas comisiones. Dado que se está tocando acá el tema de la liquidación de Caprecom y de utilizar parte de estos recursos del endeudamiento, yo sí quisiera que usted le explicara a estas comisiones cuál va a ser por lo menos la depuración y la limpieza que va a hacer el gobierno con respecto a este reporte que ya lleva varios años, digámoslo, sin salir a la luz pública y sin debatirse en detalle, que es la auditoría forense que correspondió a los años 2010, 2011 y 2012 de Caprecom. Porque liquidar y dejar estas cosas en el olvido me parecen graves cuando, por ejemplo, quisiera referirme solamente a dos apartes, señor presidente. El primero, dice la auditoría forense de Caprecom que verificadas las bases de datos, se observó que se pagaron cuentas médicas a los prestadores del servicio de salud durante el año 2010 por la suma de 1.119.533 millones de pesos. Y dice que solo se encontraron 28.000 millones de pesos con registro de auditoría contable. También dice el reporte que se pagaron cuentas médicas a los prestadores de salud durante el año 2011 por más de 1.272.000 millones de pesos y solamente 360.000 tenían registro de auditoría contable
de manera creíble. Dicho esto, y acá solamente le he mencionado dos aspectos de esta auditoría forense, el descalabro y el robo constante que se ha venido presentando en esta entidad requiere que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud le informen a estas comisiones qué investigaciones se adelantaron, qué se le informó a la Procuraduría, qué se le informó a la Contraloría, porque yo sí les digo, apreciados colegas, que endeudarnos para liquidar esta entidad con este robo flagrante documentado, y si es que tiene errores, que nos muestre el gobierno cuáles han sido los cuestionamientos que ha hecho al respecto, es simplemente pasar a los principios de perdón y olvido del robo de una entidad del Estado que tiene bajo su responsabilidad la prestación del servicio de salud. Muchísimas gracias, presidente.